¿Qué es la fuerza? Imagina a un jugador patear un balón de fútbol. La pelota se eleva a 10 metros de altura. Después de 5 segundos, cae al suelo y rebota decenas de metros lejos de donde fue lanzada. ¿Qué fuerzas se involucraron durante el proceso del balón? La del jugador, por supuesto. Pero, ¿fue la única? ¿Qué es lo que hizo caer y detener al balón? Y en cualquier caso, ¿es posible medirlo y describirlo? En física, la fuerza es cualquier interacción capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, o incluso deformarlo. Para medirla, se usan los newtons. Un newton equivale a la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo de masa a 1 metro sobre segundo al cuadrado, en la dirección en que se aplica la fuerza. En nuestro ejemplo del balón, este requirió que hubiera un contacto entre dos cuerpos. A este tipo de interacción se le denomina de contacto o mecánicas. Este tipo de fuerza también aparece en la fricción, que hace que el balón que rueda sobre el pasto se detenga. Sin embargo, también existen aquellas fuerzas que interactúan a distancia, es decir, sin que haya un contacto físico entre los cuerpos. Por ejemplo, cuando dejas caer un objeto al suelo, atraído por la fuerza de gravedad de la Tierra, o la fuerza electromagnética, que ocurre gracias a las cargas eléctricas de los cuerpos. Una manifestación de este tipo de fuerza la puedes observar en la estática que se produce al frotar un globo con una franela, atrayendo a otros objetos, o en el caso de los imanes, cuyos polos positivo y negativo producen una fuerza de atracción o repulsión hacia otros imanes o metales. A simple vista, parece sencillo comprender estos fenómenos. Sin embargo, describir y estudiar las fuerzas requiere un método matemático para poder cuantificarlas adecuadamente. Las fuerzas pueden definirse por su magnitud, cantidad de fuerza que se aplica y la dirección hacia donde se aplica, por lo que la fuerza se considera una magnitud vectorial. Los vectores son segmentos de una recta entre dos puntos, que indican magnitud, dirección y sentido, y cuyos elementos son un punto de origen, desde el cual actúa la fuerza, una longitud del segmento, llamado módulo o magnitud, una dirección que indique el ángulo de inclinación sobre el cual actúa una fuerza cuando se representa en un diagrama o plano cartesiano, y el sentido hacia donde va a actuar la fuerza, dada en newtons. De esta manera, dos vectores nos ayudan a interpretar las fuerzas que están actuando sobre el balón, y así conocer la trayectoria que seguirá en cada instante. En la naturaleza, los cuerpos no están sometidos a una sola fuerza, sino a un conjunto de fuerzas que actúan sobre el mismo objeto. A la suma vectorial de diversas fuerzas se le denomina fuerza resultante. En el caso de una suma vectorial de fuerzas sobre un cuerpo con la misma dirección, se le llama fuerza colineal. En este ejemplo, a una fuerza, F1, de magnitud 5, se le suma otra fuerza, F2, de magnitud 2. Ya que ambas tienen la misma dirección, se pueden sumar, por lo que se tiene una fuerza resultante de magnitud 7. Sin embargo, cuando las fuerzas actúan en diferente dirección, es recomendable emplear un método gráfico para calcular la fuerza restante. Para encontrar la fuerza por el método del polígono, primero debemos emplear una escala, para después representarla en un plano cartesiano. En este ejemplo, cada magnitud de 10 newtons equivale a 1 centímetro. Así, a cada vector en el sistema le corresponde su valor en centímetros. Ahora, hay que representar la fuerza resultante en un plano cartesiano. En este caso, comenzamos con el vector de 40 newtons. Sin embargo, puedes comenzar con cualquiera de los demás vectores. Se traza la primera línea siguiendo la dirección y el sentido de la fuerza. Después, y con el uso de un transportador, se traza la dirección y sentido del siguiente vector usando el ángulo dado. Así, hasta representar todo el sistema. Se traza la fuerza resultante que va desde el origen del primer vector representado hasta el final del último. Y medimos la magnitud de este vector. Comparamos el valor con la escala, que en este caso nos da un valor de 95 newtons. Y finalmente,
medimos el ángulo para obtener la dirección y el sentido del vector resultante. En este otro ejemplo, se aplicará el método del paralelogramo. Este solo es útil para sumar dos vectores a la vez. Aquí, cada vector posee el mismo origen y ambos forman los lados adyacentes de un paralelogramo. De ahí su nombre. Con estos lados completamos el resto de la figura. Tal como con el método del polígono, al trazar la línea que atraviesa el paralelogramo de un extremo a otro, se puede obtener la magnitud y sentido del vector resultante, y al medir el ángulo, conocer su dirección. Hasta ahora hemos visto cómo se representan los cuerpos con una fuerza resultante diferente de cero. Pero, ¿qué sucede con aquellos que están en reposo o sin aparente movimiento? ¿Están sometidos a alguna fuerza? A pesar de lo que se podría observar, la respuesta es sí. En este caso, se dice que las fuerzas están en equilibrio, pues la suma resultante de las fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a cero. Para representarlo, se emplea un diagrama de fuerzas. En este ejemplo, las fuerzas que actúan sobre el libro son el peso del objeto atraído por la gravedad de la Tierra y la fuerza que ejerce la superficie que sostiene al objeto, que es igual en magnitud y dirección, pero en sentido contrario, lo que se conoce como fuerza normal. Como puedes observar, el libro se mantiene en reposo, por lo que las fuerzas están en equilibrio. Sin embargo, ten en cuenta que el equilibrio no solo se da en cuerpos en reposo. En este caso, donde un objeto se mueve en línea recta y mantiene a una velocidad constante, también existe un equilibrio, pues no cambia su estado de movimiento. Continúa en Pruébate y con ayuda de la física, explora los misterios que componen y explican el universo.